no vamos a enojarnos con el Uruguay, pero es un país muy chiquito. No, pero creo que son además dinámicas políticas distintas, diferentes, no solo por la extensión o por el tamaño del país, qué sé yo, pero hay dinámicas e historias políticas distintas. Yo, digamos, a mí no me gusta comparar esto entre Chile, Argentina, Uruguay. Digamos, creo que tenemos puntos en común más que... prefiero ver los puntos en común y no las diferencias. Mira, la Argentina tiene una cosa que la caracteriza frente a Uruguay, Chile, Brasil, países con los cuales se nos suele comparar. Algo que yo denominaría la utopía argentina. La Argentina tiene una utopía política que expresan los partidos mayoritarios, que son dos partidos que ofrecen el cielo para los pobres. Tiene una agenda de reivindicación de los sectores, que creo yo que tiene una raíz profunda en la religión católica, que promete el cielo para los pobres. Y los partidos mayoritarios de la Argentina, el peronismo, radicalismo, los sectores del socialismo, llamarlo de cualquier coloratura del rosado al rojo, tratan de expresar un deseo de la burguesía argentina de reivindicar a los sectores marginados. Y ese es el debate de la Argentina, pero no es de este gobierno, de todos los gobiernos, todas las plataformas ofrecen eso. Eso no lo encontrás ni en Chile, no lo encontrás en Uruguay, no lo encontrás en Brasil. Entonces, ¿cuál es el problema de la Argentina? No es el problema. Los desafíos de la utopía argentina, que alguien tiene que poder lograrlo, que es muy difícil lograrlo, porque si no es una utopía. ¿Cómo lográs repartir lo que hay entre todos igualitariamente? Bueno, yo creo que ese es un proceso que nos guste o no se está dando, con idas y vueltas, me parece. Porque yo leo estos últimos años como una especie de proceso de recuperación. Estos últimos años, y me refiero específicamente del 2003 a esta parte. Porque por lo menos para mí hay un proceso de recuperación del rol del Estado, recuperación de políticas sociales, que paradójicamente el propio peronismo las había abandonado, y hoy el propio peronismo es el que las recupera. Y creo que Pero es la misma agenda, la agenda del gobierno del 2013 es la misma agenda, es la agenda del FREPASO del 95. La diferencia que está ahí es que el gobierno ahora la aplica y el FREPASO se fue. Bueno, la aplica como puede y vamos a ver cómo le va. Porque el repartir los impuestos y regalarle plata a la gente por la calle tampoco creo yo que puede ser una política sustentable. Y eso regalan 1,5 millones de jubilaciones. Y después el sistema previsional te lleva a extremos que el que venga, esa deuda, no la va a poder pagar o va a tener dificultades para hacerlo. Yo no hablo de que no exista la intención existe en este gobierno y en los gobiernos anteriores. Porque si vos le preguntás a Cavallo o a Menem por qué hacían lo que hacían, te darían las mismas misiones y objetivos que dice este gobierno. Ahora vamos a decir, ¿lo hicieron o no? Bueno, veremos en el siglo quién lo hizo. Yo reivindico, más allá que en la comparación con otros países, la exigencia que tiene la sociedad sobre el gobierno de llevar una agenda de este tipo. El último que la expresó mejor es el FREPASO. Una cosa con un Estado un poco más presente, la contradicción de criticar al fondo pero en Miami, la agenda de Bordón. Cuando vos le preguntabas a Chacho en el 94, ¿por qué te fuiste a Bordón? Contestó, ¿vos has visto la agenda de números de teléfono que tiene Bordón? Es decir, esa idea de buscar esa confluencia. Pero yo ahí veo la diferencia. No lo digo para descalificar. Yo veo una diferencia sustancial entre eso. Creo que el FREPASO tuvo un hermoso discurso y al momento de aplicar esa política se la cedió al radicalismo en una interna irracional. Y después se dio todos esos espacios de poder, o en todo caso se sumó o se dejó contagiar por la historia esta de estar en los lugares de poder que tanto le criticaban al menemismo y después terminaron haciendo las mismas políticas. Sí. Y yo ahí veo la diferencia sustancial entre este gobierno y aquellos, entre el gobierno de los Kirchner y lo que puede haber sido el FREPASO o la Alianza, que había venido, en realidad, acuérdate que la Alianza vino para cambiar lo que había hecho el menemismo. Relativamente. Y terminó profundizándolo encima. Claro, pero digamos, yo me cuidaría de insistir en que lo que se dice y lo que se hace coincide o no coincide, porque yo creo que el gobierno aquí está todavía bajo examen. Hay que ver cómo termina esto. Esto es un experimento como fue la convertibilidad. Yo creo que ¿cómo va a salir la Argentina ¿cómo va a salir la Argentina del problema del subsidio al transporte más que nada?
que es una enormidad que inventó Duhalde, no lo inventó Kirchner. Eso es de Duhalde. El tipo que le mete el subsidio al combustible fue Duhalde. El que crea la cámara que junta a los camioneros con los empresarios del transporte fue Duhalde, que creó algo que nunca debió juntarse según los dos sectores, porque te arman una orga que te está llevando miles de millones de pesos de subsidio y no se los va a poder sacar en muchísimo tiempo, y si lo hace va a ser con una crueldad infernal. Ni te hablo de los sindicatos, las obras sociales, el APE, los 9.000 millones que están ahí, los 1.000 que piden ahora, los 1.500. Es decir, esas son llaves abiertas que va a ver cómo resuelven. Es decir, yo creo que los gobiernos anteriores fracasaron, seguro que fracasaron, porque en la Argentina lo que explica esta crisis que uno ve de gobiernos débiles y gobiernos con dificultades es por la cadena de fracasos. Si a alguno le hubiera ido bien, le iría bien. Ahora, fue a elecciones el gobierno el año 2009 con Garrincha y Pelé, con Scioli y Kirchner, y le ganó de Narváez, que no existe. Porque la verdad es que de Narváez nadie cree que es un tractor electoral. Era la sociedad que le pasaba facturas al gobierno por cosas que creen no realizar. No es que yo quiera pelearme sobre el gobierno sí o no, lo que te quiero decir que es un proceso que está abierto en el examen. Vamos a ver cómo termina. Bueno, pero que es un proceso político y social, y como todo proceso político y social tiene un desarrollo y tiene incluso aristas que son inmanejables, y que creo que eso le pasó también a De la Rúa. A mí me gusta esta situación. Le pasó a De la Rúa, le pasó a Menem. Yo no digo que están condenados al mismo fracaso. Habría que ver también en dónde hubo fracaso y dónde no. Pero me parece que hay que esperar a ver cómo termina. Hay que esperar cómo termina. Ahora, yo creo que todos los partidos que han gobernado la Argentina desde siempre, salvo los militares, obviamente, pero que han gobernado casi todos, en todos los periodos constitucionales, ninguno ha dejado de expresar la utopía de la sociedad argentina, que pide una sociedad, un país más igualitario. Porque es un país muy rico, porque tiene poca población, tiene muchos recursos, y en realidad lo que estamos asistiendo es la guerra de los ricos contra los pobres. Porque este gobierno ha reivindicado, ha regalado las jubilaciones, la asignación universal, le pone plata en el bolsillo de la gente, pero ha hecho cada empresario más rico que ni te cuento. Bueno, hay un proceso económico. Son los mismos empresarios que entornan a los gobiernos desde la época de los militares. Y no voy a dar nombres, pero los grandes grupos empresarios que en la Argentina tienen la rentabilidad máxima son los mismos que desde el gobierno militar entornan a los gobiernos. Y eso no cambió. Yo no comparto el tema del regalo, ¿sabes? Yo creo que es una devolución en todo caso y es una reivindicación. Creo que si nosotros hablamos de utopía, de igualdad, creo que está bien. Creo que es lógico que aquellos que se cayeron del sistema y no pudieron aportar, el Estado los acompañe y les permita reincorporarse. Yo no digo que esté mal, lo que digo que es una... La asignación universal la asignación universal por hijo me parece una medida que creo que te diría... parece, digamos, grandilocuente decir revolucionaria, pero en tanto, viendo lo que es el proceso político de la Argentina, si querés, desde el 83 a la fecha, era absolutamente necesaria. Y no me parece un regalo, me parece un reconocimiento a todos esos... A algo que creo que vos y yo teníamos cuando éramos chicos. Nosotros mis viejos cobraban la asignación por hijo, no se llamaba así, pero tenían en su salario una cuestión de lo que nosotros cuando éramos, porque íbamos a la escuela y porque tenía la libreta de vacunación. Yo la tenía cuando era chico. Eso siempre se cobró. Bueno, pero ahora se cobra mucho. Le estamos dando a todos los que se cayeron. Disculpame, yo cobro esa asignación y desde que empecé la vida laboral hace más de 30 años, siempre la cobré. Con gobiernos, y te digo que cobraba mucho más. Tener un hijo en la década del 70, como yo tuve, era un sobresueldo el mes que nacía. Eso no existe más. Porque lo tiró el menemismo. ¿Qué menemismo? O sea, sí. 9 años, el peronismo gobierna desde hace 20 años. Bueno, pero es lo mismo. El periodo menemista del peronismo, si querés, lo tiró abajo. Sí, pero no, yo digo que esté mal eso. Lo que digo que son realizaciones sujetas a examen. Vamos a ver cómo termina. Es muy difícil juzgarlas. Lo que yo trato de rescatar es por qué ocurre esto. Porque en la Argentina hay una demanda que expresa a la sociedad en las elecciones sistemáticamente, cada vez que puede hacerlo, de esa reivindicación igualitaria. Alguno la cumple, otro no, a uno le va bien, el plan trabajar lo creó Menem, la Caja Pan la creó Alfonsín, con la misma intención de la asignación universal. Ahora, a esos gobiernos le fue como la mona, o más o menos como la mona, le fue mejor a Alfonsín, le fue algo mejor a Menem, le fue mal a De la Rúa, y este gobierno vamos a ver cómo le va. Es decir, yo lo que describo
es esa demanda que hay en la Argentina, que es permanente y que explica las crisis. Porque es cierto que si tenés un 100 de recursos no lo puedes repartir de un día para otro igualitariamente entre todos, porque eso es una utopía. La guerra de intereses en todo el mundo hace que eso no se haya podido realizar. No lo pudo realizar el comunismo. El comunismo gobernó medio planeta durante 50 años, 60, 70, 80 años y no lo pudo hacer. Y no va a decir que el comunismo no quería hacerlo. ¿Y por qué a menos que estés contra el comunismo también. No, yo no estoy en contra del comunismo, bueno, pero quiero decir que... Vos me corres, yo te corro. Yo también te corro. No. No me vas a venir a hablar mal del comunismo. Por favor. No voy a hablar más del compañero Echegaray, que era el socio de Kirchner, y del compañero Sigal, que está tratando que lo nombren en un puesto en la provincia, que es toda buena gente, que llevan la reivindicación como la llevaron sus compañeros de ruta durante décadas. O sea, está bien. Pero yo creo que son procesos políticos. Sí, y los procesos políticos tienen estas idas y vueltas y estas contradicciones y tienen siempre esa utopía que siempre se va moviendo. Claro, por eso me irrita a mí cuando me comparan con Chile, donde hay gobiernos, cuando gobierna la derecha, masacra todo lo que hay abajo. Y eso es verdad, pues son gobiernos casi oligárquicos. No te cuento de Brasil, pues lo de Brasil me tiene harto. ¿Conocés gobierno más corrupto que el de Lula? No sé Sí, si ¿cómo que no? Si lo hemos publicado. Senadores renunciados, tipos presos, asesinatos. Bueno, pero el hermano que cobraba por un lado. Lo de Brasil es macabro. Tienen un ministerio, una Secretaría de Estado para eliminar la esclavitud todavía. Porque cada año descubren como 30.000 esclavos en Brasil. Y no vienen a comparar con Brasil. Por favor. A mí no la me corrupción brasileña buscar... con la Argentina... Pero la Argentina es un juego de niños, es casi lo que es Brasil, y la fortuna, y los de antes, y color de mielo. Pero es que la búsqueda de las comparaciones entre que Brasil o Chile o Uruguay es mejor, tiene una intencionalidad claramente Coincido política. con vos. ¿Sí? No hay una ignorancia. Búsqueda. Aparte, una gran ignorancia. Además de porque eso. no leen los diarios. Y yo te diría que no, porque no conocen tampoco. Porque ese Chile que se describe es un Chile utópico o de fantasía, y de Brasil, que además tiene una campaña de prensa Chile de los universal. 33 mineros, en realidad, esos 33 mineros terminó tapando lo que es realmente la producción minera en ese país. Con un pobre